Bienvenidos a Nigromarte, pasad y poneos cómodos porque hoy voy a hacer algo que está completamente fuera de mi zona de confort, además a una escala en la que no estoy acostumbrado a trabajar, es una escala 1:12 y bueno, lo que tengo que hacer es la cabeza de un robot. Y es que el otro día vine al local, revisé mi correo electrónico y vi un nuevo correo de alguien que me pedía un encargo, y es que esta cabeza va a ser de un centinela, que vosotros a lo mejor os suena de algo, yo no lo había visto, pero es bueno, pues un robot que aparece en la serie de X-Men, y es que el cliente quiere la cabeza del centinela arrancada de su cuerpo y para ponerla en un display, en un diorama, en el que van a aparecer triunfales algunos de los X-Men después de haberlo derrotado. Y alguno dirá: joder, Ale, ya era hora, siempre hacer lo mismo de fantasía medieval y no sé qué. Ya sé que era hora de salirme un poco de mi zona de confort, como os digo, pero es que en cuanto empecé a pensar cómo iba a hacer este robot, empecé a darme cuenta de que era una locura. De hecho, ni siquiera tenía claro que iba a grabar el vídeo hasta hoy, porque sobre todo lo que me empezó a dar problemas al principio era el tema del casco. O sea, el casco tiene una forma rara, como con los lados un poco aplanados y bueno, en fin. Intenté hacerlo de mil maneras, tallando un bloque de poliestireno, cortando la forma principal, que digamos que tiene esta forma, para luego doblarla y hacer la parte de arriba. Mil cosas, he estado varios días haciendo pruebas, incluso intenté sobre un trozo de papel de aluminio, así escarronfunciados, he intentado hasta modelar la cabeza con Fimo y tal. O sea, ¿de dónde se me había ocurrido a mí que iba a ser capaz de modelar unas partes lisas de un robot? O sea, no. Pero hoy he decidido ir al proveedor asiático a comprar algunas cosas que me hacían falta, a despejar un poco la mente, y ahí es donde ha empezado todo a girar. La maquinaria ha empezado a funcionar, así que me he decidido a grabar esta intro sin saber muy bien si lo voy a conseguir. Bueno, vosotros ya lo habréis visto antes de esto, pero bueno, si os ha gustado lo que habéis visto, veníos conmigo que vamos a empezar el proceso. Y qué buenos son esos paseos inspiradores, por el proveedor asiático. Encontré estos huevos de poliestireno expandido, del de bolitas, y dije, joder, tiene la forma perfecta de una cabeza. Encontré estas arandelas de madera y estos brillantitos que me daban la combinación perfecta para hacer lo que tiene el robot en vez de orejas, dándole la vuelta, sí, con la parte plana. Así que nada, voy a ponerme con la cabeza y utilizando el huevito de poliestireno creo que voy a conseguir algo guay. Y ya os digo que la forma que me volvía loco era esa parte medio plana en las sienes, que bueno, simplemente conseguí pues pasando los huevos por la Proxxon, como veis. Bueno, en el primer intento le quité muchísimo, demasiado, a cada lado y se me quedaba la cabeza muy fina, pero por suerte el paquete venía con dos, así que con el segundo ya conseguí hacerle los cortes adecuados y bueno, esto ya es una base muy importante sobre la que trabajar. Uno de los detalles importantes del casco es que tienen como dos hendiduras que hacen una forma muy característica, que repliqué con unos cortes con el cuchillo de precisión, y luego veréis que también pues los ensancho un poquito con una herramienta que realmente sirve para modelar arcilla y plastilinas y cosas así, pero me sirvió para la tarea. También esos dos agujeritos que tienen la parte frontal y bueno, pues más o menos a ojo vi a qué altura necesitaba tenerlos y listo. Esto que veis ahora es una prueba que estuve haciendo a ver si con una capa de Mod Podge y luego le voy a dar otra de pintura cuando seque cubre el patrón del poliestireno. Veremos si no se nota demasiado la textura, pero vamos con el volumen general y voy a utilizar esta bola de papel de aluminio que tiene la forma de la cabeza, porque no sé si os recordáis que fue una de las pruebas que hice para ponerle masilla por encima y modelarla y tal, así que cortándola pues ya tengo ahí una forma básica para empezar a construir. Forma que era demasiado pequeña, estuve trabajando con la escala, que también me dio bastantes quebraderos de cabeza, pero al final la conseguí hacer perfecta y necesitaba un poquito más de volumen, que nada, que conseguí simplemente añadiéndole un poquito más de papel de aluminio y pegándolo con pegamento termofusible. Como os digo, una vez seca la capa de Mod Podge que le había dado, le di también un poquito de pintura y como veis es muy evidente la textura de las bolitas del poliestireno,
Así que nada, ni siquiera dejé que se seque la pintura, lo limpié y le di un poquito de masilla, que hasta ahora he estado utilizando otro tipo de masilla y vi que esta especificaba que servía para alisar superficies, así que con eso fui, le di una capa sobre todo generosa por los lados, que claro, el huevo estaba como con una terminación muy lisa, pero donde he hecho los cortes era más evidente, así que nada, quitándole el resto de masilla que se había metido en las grietecitas del casco que había hecho antes, pues nada, lo dejé secar y nada, luego le daremos una lijadita. Así que pasemos a la siguiente cosa. Para hacer la parte de la cara de este robot, de este centinela, decidí hacer una plantilla con cartón fino, de los paquetes de galletas o de cereales. Para lo cual, un poco a ojo vi qué largura tenía que tener y pues nada, comprobando constantemente con la miniatura, pues ya os digo, las medidas y la escala, fui trazando unas líneas también para reflejar dónde tenía que tener unos pliegues que tiene la propia máscara. Y sinceramente es muy difícil explicarlo en modo tutorial porque fui un poco a ojo viendo cómo lo podía hacer, pero bueno, pues al final esta ha sido de las pocas cosas que salieron a la primera. La verdad que estoy muy contento con ello. Aproveché también, como estáis viendo, para hacer los agujeros de los ojos. El de la izquierda fue el que me gustó, así que es ese el que voy a recortar, porque voy a utilizar la técnica especular de la plantilla, que es recortar justo la mitad de la máscara, doblarla como veis, asegurándome el doblez recto con una regla y trazando el otro extremo para que sea completamente simétrica en ambos lados. Y de nuevo, una vez la tenía recortada, pues me aseguré esos dobleces rectos con la regla como veis. Y nada, luego ya es cuestión de probarla en la miniatura y ver si la hemos cagado un poquito o ha salido bien. Por cierto, los más observadores se habrán fijado que este era el paso idóneo para recortar la boca, que ignoré completamente y luego pues me costó muchísimo hacerla. Pero bueno, estas son las cosas del directo, amigo, pues que se te pueden olvidar cosas, somos humanos, no como el centinela este. Aunque yo ya le había dado volumen general a la cabeza, ahora toca el poner volumen específico, ¿no? Quería que la máscara apoyase directamente sobre algo para poder pegarla y pues puse papel de aluminio pegado con pegamento termofusible hasta que la máscara pues estaba completamente a ras con el casco, que es más o menos como va pegada. Así que nada, le puse ahí otro chorretón de pegamento termofusible y la intenté dejar lo mejor colocada posible, muy rápido, antes de que el pegamento se enfríe y una cosa menos. Para cuando tenía esto ya listo, pues como veis el tapajuntas ya estaba seco, así que le di una lijadita muy ligera porque claro, la capa era súper fina y como veis era muy difícil no comerse toda la capa hasta el poliestireno, pero bueno, lo dejé lo mejor posible y ya está. Lo primero que quería quitarme de en medio eran los ojos, que conseguí con unas perlas del proveedor asiático de tamaño semi-esférico, ¿no? O sea, como una esfera partida a la mitad, y lo único que hice fue echarle ahí un pegotón de pegamento termofusible para que la esfera pudiese flotar en el espacio, entre comillas, pues en la posición que yo quiero cuando eso enfríe. Así que nada, lo único que me costó un poco fue porque los agujeros eran pequeños para la esfera, entonces tenía que meterla como en un ángulo y luego colocarla, pero bueno, la verdad que lo conseguí. Luego quité todo el pegamento que hubiese quedado por encima de la propia esfera y oye, bastante aparentes, no está quedando nada mal. Y sí, ya llegó el momento de la maldita boca, que se me había olvidado y tuve que cortar ahí encima del cartón, muy incómodo y podía haber quedado bastante mejor, la verdad. Es lo único de lo que me arrepiento de todo este proyecto.
Para la nariz lo único que hice fue cortar un trocito de poliestireno extruido del tamaño que necesitaba más o menos, y la nariz se acopla a la cara con unos bordes que van como en bisel, van gradualmente hacia la cara y hacia afuera. No sé si me estoy explicando, pero lo conseguí pues simplemente con una cuchilla en el cúter bien afilada y la pegué con superglue y ya está, no fue tan complicado. Algo que también me preocupaba es que en las imágenes de referencia, entre la placa de metal de la máscara y la de la barbilla, ya lo vais a ver después, hay un hueco en el que se ven los mecanismos, se ven como unos pistones hidráulicos que supongo que mueven la mandíbula arriba y abajo, y no sabía muy bien qué hacer ahí. Desde luego no quería que se viese simplemente papel de aluminio, así que bueno, de momento hice ahí unas indentaciones para poder meter cosas. Pero luego me acordé de que tenía por ahí unos mini engranajes que compré de Green Stuff World en miniatura, bastante guays. Pero bueno, antes vamos a pegarle las orejas, entre comillas, que son pues bueno, con estas arandelas de madera, que como veis las pegué con superglue, dejándola, aunque estuviese un poco en el aire, en la posición exacta que yo quería, y luego, una vez estaba más o menos asegurado, la rellené por dentro con más superglue y con acelerador para hacer una conexión bien fuerte. Y después lo único que hice aparte fue volver a rellenar ese hueco de cianocrilato y echar esa cuentita que voy a usar para la zona de dentro, y de nuevo dejarla en la posición en la que yo la quería exacta y darle con el acelerador para que se fijase en posición, y listo. Y esto que estáis viendo así de rápido, por la magia que me ha concedido la edición, me costó muchísimo hacer que los engranajes pareciese que están engranados unos con otros perfectos. Pero bueno. Una de las partes características es una especie de corona de piezas de metal que lleva el centinela. Para esto mi material de elección va a ser goma eva. Y bueno, pues quería que tuviese más grosor para esas piezas centrales que estáis viendo, así que pegué dos láminas, una encima de la otra, para darle el doble de grosor. En principio lo hice con cola blanca y luego nada, una vez estuvo seco, al día siguiente pues corté estos trocitos, para los cuales primero hice una plantilla para que fuesen lo más exactos posible, redondeé un poco la forma con lija y no os podéis imaginar lo difícil que es lijar goma eva, o sea, nunca lo había probado, pero no os lo recomiendo, es horrible, así que lo voy a hacer con magia. De hecho, la magia es tan increíble que me permitió volver atrás en el tiempo y pegar una lámina a otra con superglue en vez de con cola blanca, porque no se había secado y no quedaba bien. Y al final, como veis, opté por unas formas un poco más geométricas, con ángulos un poco más rectos y no completamente redondeado, porque si no, de verdad, o sea, me hubiera tenido que tirar toda la vida, y creo que es, pues bueno, pues algo que nos podemos permitir dentro de lo que cabe. Luego lo único que queda es unir esas piezas grandes con una laminita, como veis, que utilicé la misma goma eva, solo que con una capa y no dos, para darle menos grosor. Y nada, ir cortando todas las secciones una a una a medida y pegarlas con superglue. Y nada, la primera prueba en las imágenes de referencia es así, bastante anchota, llega casi hasta el principio de la curvatura, como vi ahí en mi móvil. Pero no sé, en la pieza real no me gustaba cómo quedaba, así que corté una tirita un pelín más fina y me quedé con esa. Al final hay que tomarse ciertas licencias artísticas. Como os decía, la propia máscara tiene como otra pieza que forma la barbilla y la mandíbula, ¿no? Digamos,
y nada, pues volví otra vez un poco a la misma técnica de hacer una plantilla, que de nuevo fui un poco haciéndolo a ojo, poniendo el papel sobre la propia pieza. Esta vez lo hice primero con un folio, ya que no pensaba clavarlo a la primera, cosa que no hice, por supuesto. Y nada, luego cuando tuviese la plantilla definitiva ya la trasladaría al cartón fino y ya haría la definitiva. Pero bueno, en realidad al primer intento, hombre, hubo cosas que hubo que retocar, pero no quedó nada mal. Y nada, como os digo, una vez poniéndola en la propia pieza ya recortada y todo, es mucho más fácil ver dónde sobra material, dónde puede faltar un poco, etcétera. Y nada, ir haciéndole pequeños retoques hasta que estemos a gusto con el resultado final. Y ya os digo, trazar la plantilla de nuevo en cartón fino y hacer la forma final, que como veréis también tiene algunos dobleces y también los voy a hacer. A ver, con esta pieza, igual que con otra que vais a ver después, la pieza en sí está dividida en dos, según la referencia, pero iba a ser horrible, de verdad, o sea, conseguir eso, que luego estuviesen alineadas, es como que tiene un corte justo debajo de la mejilla y nada, esos cortes, tanto de esta pieza como la de la nuca, que luego lo vais a ver, los simulé, entre comillas, poniéndole ribetes de metal en línea por donde iría el corte, y la verdad que he de decir que no se nota demasiado en el resultado final, así que genial. Que por cierto, esta pieza de la nuca que os digo es lo siguiente que voy a hacer y también necesitaba volumen un poco más específico, así que de nuevo con papel de aluminio, doblándolo y llevándolo hasta el borde casi del casco, que era lo que necesitaba, pues lo fui construyendo. Esta plantilla sin duda es la más fácil de hacer porque es un rectángulo al fin y al cabo, así que con el folio primero vi lo que necesitaba de alto y luego de largo, tracé el rectángulo en papel de folio, que la verdad que lo podía haber hecho directamente en el cartón fino, pero bueno, la pasé a cartón fino y veis que tiene como dos dobleces justo detrás de las orejas, así que los dobleces los hice igual que ya hemos visto con la regla, y la parte de en medio está como un poco arqueada, un poco combada, y nada, cosa que conseguí con los dedos y ya tenemos la pieza lista para ponérsela. El comprador de esta maravilla ya me estuvo diciendo que la quería un poquito de lado en el suelo y con algún cable saliendo y tal, porque Lobezno se la había cargado, así que necesitaba recortarle parte de la estructura para que sentase de lado la cabeza, no completamente perfecta, y que dé un poco más la sensación de que, bueno, pues de que lo han destrozado, ¿no?, al pobre bicho. Así que nada, me armé de valor y le corté lo que hizo falta para que sentase un poco de lado y ya está. Otra de las cosas que teníamos claras era que tenía que tener daños de batalla, entonces estuve hablando un poco con él y al final quedamos en que iba a tener unos arañazos de Lobezno, que como sabéis tiene 3 garras, así que le iba a hacer unos, pues eso, unos garrazos de Lobezno, que simplemente conseguí con el cuchillo de precisión, ensanchando un poquito las grietas, y decidí que era más estético y que quedaba más guay hacerle 2 cortes en X, de una de cada garra. Y como toque final, detalle final, veis estos trocitos de goma que compré en el proveedor asiático, que no sé muy bien para qué sirven, pero tienen una punta redondeada que si la corto con el cuchillo de precisión me hace la función perfecta de unos ribetes de metal que le voy a ir pegando por toda la estructura, pues con un poquito de superglue. Como os digo, esta técnica de los ribetes también me va a servir para hacer un poco la ilusión óptica de algunos cortes en piezas que no he querido hacer para no comprometer pues la durabilidad y la estética de la pieza, pero que aún así quería hacer, como ahí por ejemplo en la barbilla, como os decía, y luego en la parte de atrás. No sé si os habréis fijado en este punto que ya tenía parte de la miniatura pintada en negro, le di una capa de imprimación con Mod Podge y tal, y negro a las zonas de poliestireno para no cargármelas, el resto lo imprimé a spray negro del proveedor asiático. Y el proceso de pintura me lo he saltado un poquito porque, primero, no lo podía hacer en plan tutorial porque no sabía ni cómo lo iba a hacer. Además tengo unas imágenes de referencia, entonces lo único que tenía que hacer era intentar poner los colores lo más acercado posible a los de referencia. Y nada, lo único que deciros, no he utilizado ningún lavado ni nada, ¿vale? Todo ha sido con capas de colores y tal.
nada nuevo que no sepáis. De hecho, os dejo un vídeo por ahí arriba en el que os enseño las principales técnicas de pintura que he podido usar, como pinceles secos y cosas así. Y nada, luego le he puesto unos cablecitos saliendo por abajo y ya está listo, chicos. Muchísimas gracias por quedaros hasta el final. Ahora os enseño el resultado final, tranquilos. Antes de irme, lo único que puedo decir es que estoy muy orgulloso, la verdad, de haber podido conseguir algo tan fuera de mi zona de confort y tan raro para hacer. No sé, o sea, yo cuando hablé con este chico lo primero que pensé fue como, Dios, no sé cómo voy a hacer esto. Pero lo he conseguido. Y nada, y eso, que estoy muy orgulloso, ¿vale? Que le des a like, que te suscribas si no te has suscrito todavía, porque saco muchos de estos vídeos regularmente. Y nada, os dejo ya con el resultado final.